La misteriosa dama del lago Killarney, Irlanda, ¿leyenda o realidad? Bridget O'Sullivan, periodista de investigación del periódico Killarney Daily, siempre había tenido una fascinación por las leyendas urbanas y los misterios sin resolver. Y uno que siempre la había intrigado era la historia de la Dama del Lago, en el lago Lian, una leyenda que resonaba en la memoria colectiva de la población de Killarney. Después de obtener el permiso de su editor, David Flynn, para dedicar tiempo a investigar el mito, Bridget se sintió emocionada, pero también un poco inquieta. Había algo en esta leyenda que perturbaba su tranquilidad, algo que iba más allá de la curiosidad periodística. Bridget empezó revisando los archivos del periódico y buscando registros de desapariciones o incidentes en el lago. Descubrió que aunque la mayoría eran explicables, accidentes de navegación, nadadores que se ahogaban, habían unos que quedaban sin resolver. Uno de estos casos era el de una joven llamada Moira McCarthy, desaparecida en 1853. Según los informes, había salido a pasear cerca del lago y nunca regresó. Aunque se montó una búsqueda exhaustiva, su cuerpo nunca fue encontrado. Animada por esta pista, Bridget decidió entrevistar a algunos de los ancianos del pueblo, quienes siempre tenían las historias más detalladas. Conoció a una mujer llamada Eileen, que había oído hablar de la Dama del Lago de su propia abuela. No te acerques al lago al atardecer, especialmente si estás sola, advirtió Eileen. Mi abuela decía que algo vive allí, algo que no es de este mundo. Bridget se estremeció ante la gravedad en la voz de la mujer. Aunque quería mantener una perspectiva escéptica, algo en su instinto le decía que debía tener cuidado. Equipada con su cámara y su grabadora, Bridget decidió ir al lago. Llegó alrededor del atardecer, el cielo rojizo reflejándose sobre el agua oscura. Cuando apuntó su cámara para tomar algunas fotos, notó algo inusual en el visor, una mancha oscura en medio del lago, que no podía ser un barco o una boya. A medida que la oscuridad envolvía el entorno, Bridget sintió una sensación de desasosiego, como impulsada por una fuerza que no podía controlar. Empezó a caminar hacia la orilla del lago. Bridget se detuvo al llegar al borde del agua. Al mirar de nuevo, la mancha oscura había desaparecido. Estaba a punto de dar media vuelta cuando notó algo en la orilla, un pequeño trozo de tela, empapado y embarrado. Lo recogió y se dio cuenta de que era muy antiguo, posiblemente de la época victoriana. Con el corazón latiendo rápido, Bridget decidió regresar al pueblo. Al revisar las fotos, notó algo más perturbador. En una de ellas, tomada hacia el bosque cercano, parecía ver una silueta femenina vestida con ropas antiguas, sin rostro visible, solo una sombra que la observaba. Intrigada y asustada, Bridget llevó el trozo de tela a un experto en textiles históricos. Confirmaron que era de mediados del siglo XIX. Mientras tanto, su búsqueda de archivos también reveló que Moira McCarthy era una heredera que poseía tierras valiosas cerca del lago. Las piezas del rompecabezas comenzaron a unirse, pero cada respuesta generaba más preguntas. ¿Fue la desaparición de Moira un accidente o hubo juego sucio involucrado? ¿Podría el trozo de tela haber pertenecido a ella? ¿Y quién o qué era la figura en la foto? Decidiendo ir más allá, Bridget volvió al lago, esta vez acompañada por algunos colegas
y expertos en historia local. Durante el día, llevaron a cabo una búsqueda más detallada de la zona donde encontró el trozo de tela. Finalmente, uno de los perros rastreadores se detuvo junto a un montículo de tierra y empezó a ladrar frenéticamente. Una excavación reveló un conjunto de huesos humanos enterrados superficialmente, junto con restos de tela que coincidían con el pedazo que Bridget había encontrado. Un análisis posterior confirmaría que los huesos eran de una mujer de la época victoriana. Aunque no se podía confirmar con certeza que los restos eran de Moira, la gente del pueblo se mostró reacia a aventurarse cerca del lago después del anochecer. Bridget escribió su artículo, pero la historia se sintió incompleta, dejando más preguntas que respuestas. Impulsada por el hallazgo de los huesos, Bridget decidió profundizar más en el tema. Se aventuró en los polvorientos archivos de la Biblioteca Pública de Killard y allí, entre montañas de documentos olvidados, encontró una serie de registros policiales y actas de defunción que nunca habían sido digitalizadas. Dentro de uno de los tomos más antiguos encontró un documento que hablaba de otro caso de desaparición en 1853, un mes después de la desaparición de Moira McCarthy. Era un granjero local llamado Thomas O'Reilly. Lo más impactante fue que la última vez que se le vio, según el documento, estaba cerca del lago. La noticia del hallazgo de los huesos había creado cierto revuelo en el pueblo y algunas personas comenzaron a evitar el lago. Pero Bridget sabía que tenía que regresar. Esta vez llevó un equipo de arqueólogos y buzos para explorar las profundidades del lago Liane. Después de horas de búsqueda, uno de los buzos emergió con un objeto extraño. Un relicario de oro que estaba sellado herméticamente. Cuando lo abrieron, encontraron una foto de una mujer que se parecía mucho a la descripción de Moira McCarthy. En una visita a la casa de Eileen para compartir sus descubrimientos, Bridget notó un viejo diario en una estantería. Al preguntar por él, Eileen reveló que había pertenecido a su tatarabuelo, que había vivido durante la época de las desapariciones. Dudosa, Eileen permitió a Bridget hojearlo. Entre anotaciones sobre el clima y los precios de los cultivos, encontró una entrada que la dejó atónita. Hablaba de cómo su tatarabuelo había oído gritos cerca del lago una noche, pero había sido demasiado supersticioso para investigar. Desesperada por respuestas, Bridget organizó una vigilancia nocturna en el lago. Invitó a varios colegas periodistas y también a algunos expertos en arqueología e historia local. Equipados con cámaras de visión nocturna y grabadoras, se apostaron cerca de donde se encontraron los huesos y el relicario. La noche estaba excepcionalmente oscura y el lago parecía un abismo negro. Pasaron horas y justo cuando estaban a punto de abandonar, uno de los periodistas, Liam, gritó. Había visto algo moverse cerca del borde del lago. Una sombra que parecía humana, pero se movía de una manera extrañamente fluida. Liam logró tomar algunas fotos antes de que la figura desapareciera. Al revisarlas, se dieron cuenta de que la figura parecía estar arrastrando algo hacia el lago. Aunque no se podían ver detalles claros, la silueta parecía femenina y estaba vestida con ropas antiguas. Convencidos de que habían capturado algo sobrenatural, se sorprendieron cuando el análisis posterior a la foto reveló que la figura llevaba algo que parecía un saco. Un saco que coincidía con las descripciones de un saco que Thomas O'Reilly había llevado el día de su desaparición, según los registros policiales. Con estos hallazgos, Bridget finalmente
escribió una serie de artículos que sacudieron a la comunidad. Expuso la posibilidad de que las desapariciones de 1853 pudieran haber sido obra de una persona, quizá una mujer, que se había aprovechado de la leyenda de la Dama del Lago para cubrir sus acciones. La teoría ganó cierta credibilidad cuando otro conjunto de huesos fueron encontrados durante una excavación posterior. Estos también datados de la época victoriana. Aunque la evidencia no era suficiente para cerrar definitivamente el caso, muchos en el pueblo empezaron a ver la leyenda de la Dama del Lago con nuevos ojos. El lago Lian, con sus aguas oscuras y su historia espeluznante, seguía siendo un misterio. Y aunque la leyenda de la Dama del Lago podría haber encontrado una explicación más terrenal, las sombras y los susurros en las noches, sin luna, seguían hablando de cosas que preferimos no entender. Si te gusta esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal y ver todas las demás historias sombrías basadas en hechos reales que tenemos para ti. Nos vemos en una nueva entrega de Historias Sombrías.